Gracias, Samuel. Muy buenos días. Realmente es un gusto nuevamente podernos reunir. Este privilegio de podernos reunir para poder reflexionar en la palabra de Dios, poder cantar, es algo que en el mundo occidental tal vez no lo valoramos como tal, porque lo damos por sentado, nuestras libertades. Pero sabemos que hay muchos países donde no es así. Entonces Dios quiera que aquellos que buscamos al Señor, aquellos que nos levantamos y estamos pensando realmente en cosas más trascendentes que el día a día, que las necesidades. Sí, todos nos esforzamos. La palabra de Dios dice que estamos llamados a trabajar, a esforzarnos y a hacer los que demos el ejemplo porque estamos de su mano. Vamos a continuar. El día de hoy estamos en medio de una serie que la llamamos la Iglesia Cristiana del Siglo I. Esta serie comenzó cuando el Señor Jesucristo en Lucas 24 resucitó, estuvo con los discípulos, ascendió a los cielos, y Lucas, el autor de este evangelio de Lucas, él era médico, él era un hombre de ciencia y a la vez intelectual, y él es quien también escribe, llamemos así por el lado humano, inspirado por el Espíritu Santo, el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles él sigue narrando toda esa historia, todos los hechos más trascendentes que se dieron en el primer siglo, desde que ascendió el Señor Jesucristo, y así es como se ha registrado hasta el día de hoy, y los peritos históricos siguen descubriendo documentos antiguos, como fue a mediados del siglo pasado, donde dan fe de que el texto que tenemos en nuestras manos, ahora en nuestro idioma, es similar en su contenido a los originales. Y esos textos que están encontrando de esa época son fidedignos en el idioma de esa época. Pero antes de entrar de lleno a la palabra de Dios, que es la parte, digamos, central, queremos un poco entender de qué se trata el texto del día de hoy. Y dentro de esta historia amplia de la Iglesia Cristiana del siglo I, el título del tema de hoy día lo he titulado Una buena opinión no escuchada. Una buena opinión no escuchada. Y está basada en Hechos capítulo 27, versículos del 9 al 26. Podemos ir buscando en nuestras Biblias, aquello que lo hemos traído, ya sea física o electrónica. Si alguien quiere seguir de manera puntual el texto, estamos predicando con la versión Nueva Biblia de las Américas. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos de opiniones y de decisiones en base a nuestras opiniones, muchas veces nosotros nos enfrentamos de manera más continua de lo que creemos a algunas decisiones. Por ejemplo, aquí hay algunos que son más jóvenes y en su momento, ya creo que algunos todavía sí, veo acá algunas caras que todavía no han decidido qué carrera estudiar, porque están tal vez en los últimos años de colegio. Saben ustedes que van a tener que tomar esa decisión. Y cuando uno toma esa decisión, es una decisión que va a traer muchas consecuencias, muchos resultados, que obviamente todos deseamos lo mejor. Pero es una decisión importante que tomar y todos nos enfrentamos a eso. Hay otros que tal vez en su momento tienen que decidir dónde van a ir a trabajar. En una oportunidad, yo soy ingeniero pesquero y me dieron dos opciones, a mí y un amigo. Decides irte a un barco para la pesca de anchoveta o un barco para la pesca de tiburón y perico. Entonces, como creyente, mi amigo no lo era, es un gran amigo mío, yo le dije, decide tú. Yo ya tenía ganas de decidir, les cuento. Y él decidió, obviamente, todos han escuchado de la anchoveta, el perico son 4 kilos, piensan, ¿no? Él se fue por la anchoveta. Y yo dije, bueno, queda lo otro. Eso, sin duda alguna, definió muchas cosas hasta el día de hoy en mi vida. Entonces nos enfrentamos a esas decisiones y uno quisiera tener toda la información necesaria. Hay ocasiones también en las que tenemos que decidir acerca, por ejemplo, del centro laboral. ¿Acepto esta propuesta de trabajo o acepto la otra? Acá también me ofrecen estas condiciones y estas no, y van a traer consecuencias. Hay otros que en estos días, por ejemplo, sabemos que una pareja muy querida de nosotros pronto se va a casar. Entonces también, ¿con quién me voy a casar? ¿Acepto a este chico? ¿Acepto relacionarme más con esta chica? Que aunque al final tal vez pueda terminar siendo
la que me acompaña el resto de mi vida, que es el deseo nuestro, de acuerdo a la palabra de Dios. Son decisiones importantísimas. Y ya quisiéramos todos nosotros tener toda la información, y a veces, porque somos personas racionales, inteligentes, tenemos buen criterio, queremos lo mejor para nosotros, queremos lo mejor también para los que nos rodean, pues tratamos de tomar la mejor decisión. Y eso está bien. Y hay oportunidades en las cuales también estamos, por ejemplo, vamos a dar una idea, en un centro de trabajo. Y en medio del centro de trabajo estamos un grupo que domina un área y vamos a dar una opinión de lo que fuese. No sé, tal vez un producto a lanzar, tal vez, ahora le voy a hablar de un caso conocido por mí, pero hay que tomar una decisión. Y uno busca la opinión de los expertos, uno se basa en su experiencia, uno también tiene un raciocinio lo más correcto posible y toma una decisión. Hoy día vamos a hablar cómo en su momento el apóstol Pablo dio una opinión para tomar una decisión. De eso vamos a hablar en un rato. Pero también les quiero contar poco para que tal vez hacer en sus cabezas empiece a hacer memoria de una circunstancia tal vez parecida. Les voy a contar de una que conozco bien y lo he escrito porque si no se me suman demasiado las palabras. En una oportunidad, bueno, yo soy ingeniero pesquero, ya lo dije, en una oportunidad, un grupo de expertos en la pesca, entre los cuales estaba yo, tuvimos que tomar una decisión. ¿Dónde construir una fábrica de pescados congelados? Una fábrica para el congelado de productos hidrobiológicos. Todos teníamos experiencia en ese equipo. Unos más, otros menos, pero realmente dominábamos los productos que queríamos trabajar. La ubicación podría ser desde Tumbes hasta Piura. Tenía que ser en un sitio en la costa, tenía que ser cerca a donde hayan materia prima, tenía que haber personal, tenía que haber energía, tenía que haber la disposición de transporte para que vayan los profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. No los quiero aburrir, pero todo eso lo consideramos. Entonces, ante esa decisión decidimos hacerlo en una localidad que se llama en Talara, en una zona que se llama Negritos. Algunos de ustedes lo conocen, otros no, más conocido también como un centro petrolero. De repente encontramos un terreno muy apropiado, frente al mar, como queríamos. La materia prima estaba llegando de las especies que queríamos en abundancia ahí en Talara. Había personal que conocíamos en esa zona. Entonces todo apuntaba a que era una buena decisión. Ahora, el terreno que encontramos, justo un banco, lo había tomado de un préstamo que en su momento no se cumplió. Entonces, a la hora que se averiguó, porque está en liquidación inclusive el banco, el precio fue bastante correcto. O sea, era bueno por todos lados. Y ojo, le hablo, si les presentara a cada uno los que estábamos ahí hablando, podríamos hablarle horas de horas y realmente podrían decir ustedes, estas personas conocen de lo que están hablando. Todos eran respetables, profesionales, y entre ellos estaba su humilde servidor acá también. Muy bien, y llegó el momento en que se compró el terreno. O sea, todo iba viento en popa. Se cercó el terreno y se presentó la solicitud de la licencia a la municipalidad. Ustedes conocen a un servidor público, una entidad que cuando recibe un cheque de gerencia todavía, que es líquido, ¿no lo toma al otro día? Bueno, no me digan por qué, ya después tal vez lo vamos a entender, pero habían pasado casi 15 días y no se cobraba el cheque. O sea, somos los que queremos que cobre alguien, ¿no? Medio raro, pero bueno, eso pasó. Y en ese paréntesis, en esa situación que se dio, nos parecía la mejor opción. Pero había un detalle que quiero que ustedes lo tomen en cuenta y después vamos a retomar esa historia y les voy a contar cómo terminó así a grandes rasgos. Esa planta que se iba a construir en su primera etapa implicaba una deuda, una inversión, si bien es cierto, es una inversión, con los bancos y con los proveedores de la maquinaria, que era muy importante. La posibilidad de que todo salga bien era altísima. La probabilidad que salga mal era mínima, casi nula. Y el único detalle es que si en caso se tomaba esta deuda y por alguna razón no salían las cosas, pues técnicamente iba a traer la empresa abajo, por el tamaño que significaba pasar de una fábrica alquilada y pequeña a una fábrica mucho más grande, moderna y apuntando al siglo XXI en el que ya estamos. Esto ya hace más de 2 décadas de esta situación. No, 15 años. La empresa tiene más de 2 décadas. Pero bueno, ahí lo dejo esa parte y vamos pensando. Solo
para reflexionar que sin duda alguna ustedes también han tenido que tomar decisiones. Y puede haberse dado alguna ocasión en la que ustedes dijeron, voy a dar mi opinión. Y ustedes están seguros, estoy seguro que en todo lo que hacen, estudian, puede hacer un trabajo de grupo entre amigos en la universidad, hagámoslo así. Pero no se toma en cuenta tu opinión. Puede ser en el trabajo. De repente se plantea una necesidad y tú planteas la solución. Y tú sabes que es una buena solución. Pero tu opinión, tu buena opinión, tu sabia opinión, no es tomada en cuenta, es rechazada. Bueno, teniendo esas dos situaciones posibles en la mente, vamos a ver cómo en la palabra de Dios un grupo de personas también tuvo que tomar una decisión. Y entre ellos estaba el apóstol Pablo. Vamos a ver algunos de los antecedentes en el texto en Hechos 27 para poder entender la situación que se dio ahí. Voy a leer Hechos 27 del 1 al 8, que son los versículos previos al texto que vamos a exponer el día de hoy. Y dice así, y voy a ir un poco explicándole lo que pasó, ¿no? Solo como dato previo, el apóstol Pablo había estado en Jerusalén y de repente fue atrapado injustamente, de eso hablamos la vez pasada. Y de repente él fue tomado ahí e injustamente fue apresado. Y durante 2 años, un gobernador romano, el imperio romano que dominaba toda la zona de Israel y todo era el imperio más extenso del mundo, tenía dominio total, férreo, militar, y ellos administraban políticamente toda esa zona. Pero bueno, ¿qué pasó ahí? El apóstol Pablo no se le hizo justicia. Parecía que fuese tal vez lo que nos pasa acá a veces en el país, ¿no? Que tienes un expediente judicial o algo así, o administrativo, y pasan 1 año, 2 años, 3 años y no encuentran solución. Pero bueno, él tampoco tuvo justicia. El detalle era que cuando a él le acusan, vienen los religiosos a acusarle de faltas graves ante el gobernador, no podrían demostrarlo. Y cuando no hay pruebas, pues ¿qué es lo que se espera? Que el acusado sea liberado. Pero no fue liberado durante 2 años por el gobernador Félix. Cambiaron de gobernador y tampoco fue liberado. Este gobernador, en esa situación, al ver de que no habían pruebas concretas contra él, pero no queriendo quedar mal con los líderes religiosos judíos que acusaban al apóstol Pablo, no sabe qué hacer. Y está en esa situación, y el apóstol Pablo, que no solamente era judío, sino también tenía la nacionalidad romana, o sea, tenía 2 nacionalidades, él dice, apelo a César. Tenía el derecho como ciudadano romano de apelar a la autoridad superior. Y de encima de un gobernador, pues estaba el César, que en este caso era Nerón, que todavía no perseguía a la iglesia cristiana, pero era la autoridad máxima en todo el imperio. Y él como ciudadano romano tenía ese derecho, y él apela a César. En medio de eso, no saben qué hacer, las autoridades tratan de asesorarse también y dicen, bueno, te irás a César. Y para irse a César, ante él tenía que irse hasta Roma. Y tenía que partir entonces desde la sede de la gobernación en toda esa zona, que era Cesarea Marítima, hasta Roma. ¿Ok? Hasta ahí creo que está claro. Ahora vamos a ir al texto específico y el primer punto del que vamos a hablar hoy día es una sabia opinión. Una sabia opinión. Y vamos a repasar de manera rápida y vamos a ver un mapa acá. Vamos a ver un mapa que nos va a ayudar porque no quiero que se me enreden con los lugares, pero son importantes porque todos nosotros vamos a poder ver un poco, entender las circunstancias que estaban ocurriendo. En Hechos 27, verso 9, dice lo siguiente. Cuando ya había pasado mucho tiempo, o sea, a él le dijeron, disculpen, se me había pasado a leer los 8 primeros versículos. Voy a leerlo, no quiero patinar. 27 del 1 dice lo siguiente al 8. Cuando ya decidió que deberíamos embarcar para Italia, o sea, se tomó la decisión, te vas a ver a César porque has apelado ante él, entonces se tomó la decisión de que vayan a Italia, a Roma. Fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio,
Este centurión estaba a cargo de llevar a todos los presos, como van a ver ahora, un grupo importante, y el preso más famoso era el apóstol Pablo, quien había alborotado toda la ciudad de Jerusalén. Dice en el verso 27:2, embarcándonos en una nave adramitena que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Si vemos aquí, yo tengo mi mapita porque si no, no lo voy a poder seguir o voy a tener el cuello partido. Entonces ellos salen y se hacen a la mar. Y dice allí que salen de Cesarea, si ustedes ven aquí, acá lo tengo, Cesarea, y van a llegar a Sidón. Miren lo que voy a decir al verso 3 del capítulo 27. Dice, al día siguiente llegamos a Sidón, en un día, una navegación cortita, llegaron ahí a Sidón. Julio, quien era el centurión a cargo de todo el viaje, trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. La semana pasada reflexionamos acerca de cómo el apóstol Pablo y otros de sus amigos que los acompañaban eran gente amigable. Y aprendimos que nosotros también debemos ser amigables con los demás. Hoy día no se trata de eso el tema, pero quiero resaltar de que algo ocurría. Si es que el apóstol Pablo se fugaba, si él salía huyendo, había un problema para Julio, el centurión. Si él se fugaba, él moría. Yo no sé quién de nosotros estaría dispuesto a dejar que vaya a visitar a sus amigos un preso, bajo la condición de esa época, sabiendo que si se fuga, pues te cortan el cuello. En un día, el apóstol Pablo pudo ganarse esa confianza. Seguramente hubieron algunos acontecimientos previos a la navegación, sin duda alguna, pero está demostrado que era una persona amigable, una persona locuaz, inteligente, con el que se podía conversar. Y Julio, sin duda alguna, quería conversar con él y se había ganado su confianza. Lo digo porque va a ser muy importante también al texto de hoy día. Dice que de allí, de Sidón, partimos navegando al amparo de la isla de Chipre. Ahí la tienen ustedes, Chipre ahí arriba, y ven la ruta, o sea, al amparo, protegidos por esta isla para evitar el mal tiempo, etcétera. Y dice que porque los vientos eran contrarios, o sea, había mal tiempo. Entonces lo que ellos querían era llegar sin problemas a su destino. Y dice en el verso 5, después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia, ahí ven Cilicia, dice, y de Panfilia llegamos a Mira de Licia. Y allí el centurión hay una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Ahí está en Mira, en Licia. Muy bien, verso 7. Después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Gnido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al amparo de la isla de Creta. Acá está Creta. Entonces empezaron ahí pegados a la costa, a la isla de Creta. Frente a Salmón, costeándola. Con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Ahí lo tienen en el centro de la imagen. Creo que está claro, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí terminan un poco los temas de navegación. Y ahora se enfrentan ante una situación en la cual vamos a reflexionar, donde Pablo da su sabia opinión, y vamos a ver lo que pasó aquí en 27 del 9 al 12, y vamos repasándole. Miren lo que ocurrió acá, dice, cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya. Permítame, por favor, darle solo un dato importante. ¿Qué ocurrió acá? Ellos estaban en Buenos Puertos. Suena hasta bien el nombre, ¿no? Buenos Puertos. Todo estaba sin problema, parece. No tanto era así, pero estaban seguros ahí, en la isla de Creta. No dice cuándo llegaron exactamente a este puerto, pero lo que sí dice es que algo ocurrió que se demoraron más de lo debido, porque dice, cuando ya habían pasado mucho tiempo. Quiere decir que se habían demorado por alguna razón, ¿ok? Tanto así que había llegado, dice, el día del ayuno. Ese es el famoso día judío de Yom Kippur, el día del perdón. Y allí se celebra siempre, o a fines de septiembre o a inicio de octubre. ¿Por qué es importante esto? Antes de la parte de la decisión. Es porque la navegación se daba sin problemas en toda esa zona hasta el 15 de septiembre. Hasta el 15 de septiembre. Del 15 de septiembre al 15 de noviembre había riesgos y a veces se ponía peligroso.
Y del 15 de noviembre hasta fines de febrero, imposible navegar por ahí. Huracanes, tormentas, problemas. No se podía navegar. Pero ya estaban a fines de septiembre, primeros días de octubre. O sea, ya la cosa no estaba tan segura. Pero ahí donde vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Y tenían que tomar una decisión. ¿Zarpamos o no zarpamos, ya que nos hemos demorado tanto en alistar la nave o lo que fuese? Pero aquí hay algo bien importante. La gente que va a decidir, de la cual ahora vamos a hablar, era gente experta, pero también se agregó el apóstol Pablo, que era un preso, pero un preso que se había ganado la confianza de Julio, el centurión que estaba a cargo de todo, a tal nivel de que estaba dispuesto a arriesgar su cuello por Pablo. O sea, Pablo tenía una opinión de peso, y lo vamos a ver ahora. Vuelvo a leer ahora sí para que lo podamos ver. 27 él nos dice: cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado, ya Pablo los amonestaba diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pablo, si hablamos de la navegación, él no era capitán, no era ingeniero pesquero, no era marino. Pero ¿saben qué? A esta altura, él ya había pasado por 3 naufragios. 3 naufragios. Digamos que nosotros hemos participado en 3 choques automovilísticos, ¿no? Entonces estoy seguro que tú subes un carro, las llantas, las luces, póngase los cinturones, ve bien tus espejos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no quieres que te vuelva a pasar. Y él ya había tenido estas experiencias y él lo narra, inclusive en 2 Corintios 11:25, que fue escrito esa carta a los hermanos de Corinto antes de esta circunstancia que fue el último viaje del apóstol Pablo hacia Roma. Entonces, él dijo: no zarpemos mejor. Acá van a haber problemas y hasta podemos morir. Les recomiendo que los vientos ya anteriores para llegar a buenos puertos han estado malos, como dice el texto. No lo estoy inventando, fue dificultosa, lenta la navegación, y ya se nos pasaron los días, ya llegó el ayuno, ya estamos complicados. Acá nos puede pasar algo, así que mejor quedémonos acá. Entonces uno dice, todos deberían haber votado que estaba bien, ¿no es cierto? Pero vamos a ver lo que continúa diciendo el texto en el verso 11, 27 dice: pero el centurión Julio se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto. Ojo, aquellos que tal vez hemos navegado sabemos que un piloto es experimentado, sabe por dónde ir y no dónde ir. Y el capitán del barco, o sea, no solo el que tenía todas las cartas de navegación, sino también aquel que era el capitán del barco. Entonces eran gente entendida. Dice, por lo que Pablo, dice, se dejó, digamos, influenciar más, se persuadió, lo convencieron más de lo que Pablo decía. Y ahora el centurión, Julio, decide que se vayan a navegar. ¿Y por qué decide? Porque él vio seguramente con su mejor criterio. Yo no sé si tú has estado a veces en un momento a cargo de una decisión. Tal vez tenías que comprarte un carro, un ejemplo, y empiezas a ver las marcas y dices, este es el mejor, ¿no? Según tu criterio. Buscas información, llamas a un mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez tengas que construir una casa o un edificio. Busca buenos ingenieros, arquitectos, un buen estudio de suelos, un buen constructor, un buen diseño, etcétera, etcétera, etcétera. O quieres hacer una fábrica, en este caso de pesca la que estuve hablando, entonces también buscas un grupo de expertos y tomas una decisión al respecto. Entonces Julio, hombre inteligente, llamó a los expertos, pero el apóstol Pablo también tenía algo que decir. Y opinó, pero lamentablemente su opinión no fue tomada en cuenta. Aquí Pablo también demuestra, sin duda alguna, de que él se había ganado el respeto de todos, pero en este caso no alcanzó. En el verso 11 en adelante, lo voy a leer hasta el 12 completo otra vez. Dice, pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco, que por lo que Pablo decía, como el puerto no era adecuado para invernar, o sea, no era ideal, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí para ver si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta. Miren, ahí nomás, de Buenos Puertos a Fenice, en el centro, ¿lo ven?
cerquita. Literalmente, si iba todo bien, horas de navegación. Y punto. ¿Cuál es lo importante de este puerto? Que mira hacia el noroeste y el sudeste. Y es bueno para pasar el invierno ahí. Así que vamos un poquito más y se acabó el problema. Muy bien. Pero ahora estaba a 33 millas o 60 kilómetros, perdón, que no es muy difícil. Ahora viene un segundo punto importante, la tormenta. ¡Wow! Sí, ya solamente el título de este segundo punto como que nos va a remecer, ¿no? Y acá quiero que preste mucha atención porque hay algo bien interesante. Me van a seguir en el mapa ahí, pero miren lo que dice. En el 27.13 dice lo siguiente. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levantaron anclas y navegaron costeando a Creta. O sea, ya está resuelto. Empezó a soplar el viento como debe ser, en unas horitas llegamos allá. Pero no mucho después, desde tierra, o sea, siempre se dice así en la navegación, hacia el mar empezó a soplar un viento huracanado que se llama eurociclón. O sea, había o sea, hasta nombre tenía ese viento. Que cuando soplaba, agárrate. Para que le pongan nombre a un viento, como acá decimos a veces en Pisco, ¿no? Un paracas, si te viene todo el viento, te viene la arena, algo así. Era un fenómeno que se repetía de vez en cuando. Y los alejó de la tierra. Dice, 15. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. O sea, quiere decir que acá no se puede hacer nada, mejor que nos lleve un poco el viento hasta donde nos deje y de ahí vemos de resolver esto. Y continúa en el verso 16 y miren lo que pasó ahí. Navegando al amparo de una pequeña isla llamada Clauda, que con mucha dificultad pudimos sujetar al bote salvavidas, eran entendidos, ¿ah? 17. Desde que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave, temiendo encallar en los bancos de Sirte. Sirte significa arena. O sea, cuando a veces uno navega, si ha navegado acá en el Callao al frente, en esos yatecitos, hay zonas donde no se puede llegar ahí al frontón. Hay una zona que se llama el Camotal, donde hay unos bajos y tienen que tener cuidado de la punta. Esa es una continuación de esa línea de islitas. Pero bueno, lo que importa ahí es que había bancos de arena también. Y dice que decidieron echar un ancla flotante. O sea, vamos a tratar de sostenernos acá y de acondicionarnos. Hasta ahí todo bien. 18. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, este eurociclón empezó a soplar, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de pesca, o sea, ya todo lo que tenían a bordo. Ya no quiero aburrir con todo lo que por ahí investigué, que describían a un barco y todo lo que tiraron al mar. 20. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron, o sea, está todo nublado, peor que el cielo de Lima. Y dice, por muchos días, o sea, habían pasado muchos días. Y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. O sea, ya botaste la carga, ya botaste los aparejos, ya botaste el mástil. Le voy a aburrir con todo lo que he leído. Pero ¿saben qué pasó? Dijeron, acá la cosa está tan seria que hasta nosotros parece que vamos a morir. Así terminó la buena decisión. En ese momento ya no había esperanzas, no nos podremos salvar. Y cuando dice no nos podremos, el texto no dice que Pablo dijo, momentito, yo estoy seguro que me va a salvar. No. Y miren, y esto es para aquellos que todavía tenemos muchos años en la fe, o algunos más, pero todos podemos entender. Si regresamos en Hechos, en el capítulo 23, verso 11, dice lo siguiente, y les hago recordar porque lo hemos expuesto y predicado semanas anteriores. Una oportunidad en que el apóstol Pablo estuvo tan golpeado, casi masacrado, estaba preso, adolorido, estaba desanimado. Y el Señor Jesucristo se le presenta en una visión y dice en el verso 23, 11, a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Un momentito, estamos hablando del apóstol Pablo, ¿no? Decimos a veces, oh, tremendo cristiano, tremendo apóstol, ¿no?
Todos de alguna manera admiramos al apóstol Pablo. Pero ¿cuál es el detalle acá? Que si el apóstol Pablo había recibido del mismo Señor Jesucristo, pues dice el Señor en mayúscula, no vamos a distraer en eso ahorita, pero es bien importante, que le había dicho, tú vas a, tal como has estado dando testimonio a mí en Jerusalén, vas a ir a Roma. Y él estaba navegando para Roma, estaba en medio de una tormenta, no le habían escuchado su opinión. No sé qué pasa contigo cuando, por ejemplo, ante alguna situación de estudio, de trabajo, en la casa, das tu opinión. Sabes que es tu mejor opinión y nadie lo toma en cuenta. O lo consideran y dicen, no. Y todo sale al revés. Tú agarras y dices, te lo dije. Te lo dije. ¿O no? Nadie dice eso. O sea, todos son de lo mejor acá. Todos son de lo mejor. Pero una cosa es que alguien te haya dado tu opinión. Otra cosa es el mismo Señor Jesucristo haya venido y te ha dicho, tú vas a llegar a Roma. Quiere decir que el apóstol Pablo en esta tormenta, ¿te ha pasado a ti, como me ha pasado a mí, momentos difíciles donde ha dicho, de acá no salimos? No hay solución. Mi producto no se vende. Mi matrimonio se cae. Mi hijo no se sana. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? El negocio va a quebrar. O de repente, qué sé yo, el trabajo que estamos haciendo, hay unos que hacen unas maquetas, ¿no? Que estudian arquitectura y de repente, ¡guau!, se te rompe. Y una vez así, yo no estudié arquitectura y ingeniería, estaba haciendo un dibujo, yo me gato en un ciclo de viernes, de jueves para viernes, todas las noches ahí en la mesa. Arrancaba 12, las 10, después el noticiero, 24 horas y empezaba a hacer mi dibujo ahí. Y ya iba bien avanzado y terminaba. No dormía, no, me daba mi desayuno y me iba a estudiar con mi trabajo listecito. Pero a veces, ese era, bueno, ahora los jóvenes no entienden esto, pero algunos mayores sí. Papel Canson, tinta líquida, una falla y fallé como a las 2 de la mañana. Ya había trabajado horas. En ese momento, se te caen los brazos, comenzar de nuevo. Y ya con la ansiedad de la rapidez. No fue de las mejores notas, al final sí bien el curso, pero ahí estamos. Ahí estamos. Pero eso todavía no es nada, ¿no? Al lado de temas difíciles que tal vez todos hemos afrontado. Pero cuando damos nuestra opinión y no es tomada en cuenta y nosotros sabemos por experiencia, por algo, nos entra a nosotros. Pero tal fue cómo se sintió el apóstol Pablo, que él también, porque Lucas narra, todos estaban pensando de aquí no nos salvamos. ¿Ok? Eso parece que también le pasó al apóstol Pablo. ¿Ok? Y él, con esa promesa que tenía, igual, él se da cuenta y dice, acá no hay salida. Ahora, como tercer punto, cuando no hay salida, cuando ya nosotros creemos no pasa nada, el siguiente punto, el tercero dice, pero Dios, ¿pueden repetirlo? Pero Dios. Ustedes dicen, a ver, quiero ver. Vamos a ver en el texto. Hechos 27, del 21 al 26. Pero yo quiero agregar algo más. Pero Dios es misericordioso. El Señor es misericordioso. Y estoy seguro que si hiciéramos una fila acá, varios de nosotros, para contar cuando no había solución de algo, tal vez nos pasaríamos varias horas diciendo, en esta situación ya no había solución, pero Dios me sacó de eso. En esta situación no había solución, pero Dios me sacó de esta. Sí, pero Dios. Pero miren lo que pasó acá. Vamos a ver cómo el Señor en el verso 21, miren lo que pasa primero, 27-21, regresamos. Acá pasa algo que no hay que ocultar. Nosotros dijimos, cuando algo damos una opinión y no es tomada en cuenta y las cosas salen mal, nosotros se las recordamos. 27-21, el apóstol Pablo dice, perdón, me voy un poquito antes, dice el 21, dice, 27-21. Cuando habían pasado muchos días sin comer, o sea, ya se habían abandonado ya. Acá nos vamos a morir todos. Y si no vamos a morir todos, y cuando digo todos, estoy hablando de 276 personas. No estoy hablando de 4 gatos, era una nave importante. Dice, cuando habían pasado muchos días sin comer, si no vamos a morir ya ni ganas de comer dan, ¿no?
No sé si te ha pasado a ti, a veces que no dan ganas de comer cuando estás triste. Algunos comen más, dice, pero bueno, cualquiera de las dos opciones. O comes mucho o no comes nada. Bueno, acá dice que nadie había comido nada. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, y está entre comillas, amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. O sea, yo les dije, así que el apóstol Pablo era como nosotros. Yo le dije, tú nunca le has dicho a nadie, yo te dije que iba a salir mal, no me hiciste caso, no lo consideraste, o en una reunión de ese equipo, yo le dije que había variables que había que considerar, le di mi mejor opinión. A veces en el trabajo uno dice, pero si por eso yo estoy a cargo, ¿por qué no me toman en cuenta? Si era lo mejor, pero a veces cuando hay un Julio a cargo, un gerente, un dueño, toma una decisión y cataprón, salió mal en este caso, ¿no? Ok, pero quiero también defender a los que decidieron en su momento, de que Buenos Puertos no era tan buen puerto, entonces ellos tenían sus razones, y era irse solamente unas horitas, y si nos vamos unas horitas, y estamos en un mejor puerto porque van a venir los vientos fuertes, todo sonaba bien, había que decidir. También te ha pasado que has tomado una decisión con el mejor corazón, con la mejor información, con la mayor cordura, y las cosas te han salido mal. ¿Te ha pasado o no? Solo a mí. Ha pasado. Muy bien, vamos a ver ahora lo que después que el apóstol Pablo le dice, yo les dije, pero miren lo que dice en el 22, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. ¿Cómo que buen ánimo? Si estamos que nos vamos a morir. Porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo el barco. Se va a destruir el barco, no va a quedar nada, pero solo vamos a quedar nosotros salvos todos. Y miren el por qué. Porque viene el pero Dios, 27. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Cómo es eso? El primer le dice en el 22, ánimo señores, nadie vamos a morir. Los 276 vamos a salvar nuestras vidas. 23, porque un ángel del Señor me ha revelado. ¿Qué le reveló el ángel del Señor? Lo que había revelado el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 23, verso 11. Yo te digo, hermano, ¿te ha pasado a ti que el Señor te ha hecho recordar una verdad que ya la sabías y te la has olvidado? Yo siempre tengo una frase y tal vez los que andan cerca me dicen, y digo, ¿por qué eres así? ¿No? Si el Señor ya te lo ha dicho, y cuando has creído, has tenido fuerzas, te ha salido todo bien, ¿por qué volvemos? Y eso le pasó al apóstol Pablo, y probablemente te ha pasado a ti. Quiere decir, hermanos, y acá quiero solamente decir algo, que nosotros si nos desconectamos del Señor, por la que vemos las circunstancias, que quede claro que iban a morir, está en medio de la tormenta no había parado, pero él tenía la promesa de Dios, pero a veces nuestras piernas flaquean, nuestra fortaleza flaquea, pero ¿saben qué? Dios sigue siendo soberano, Dios sigue reinando en los cielos, Dios sigue siendo misericordioso, y si Dios te ha dicho algo particular o general a toda la iglesia, su palabra se va a cumplir. Porque Él no es hombre para que mienta ni se arrepienta, dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo había tenido una revelación específica respecto a su viaje. Y aún así, flaqueó. Pero tomó fuerza y dijo, yo te dije, dijo. Muy bien. Dios le reveló eso. Y dice en el verso 24, ¿no? No temas, Pablo, le había dicho. Otra vez. ¿Sabe qué, Señor misericordioso? Si te dicen esta mañana, si estás enfrentando una decisión difícil, si tienes retos en la vida, si los estudios se complican, si el matrimonio se complica, si la salud se complica, si la economía se complica, tal vez tengas, en el trabajo está complicada la cosa, tú tal vez tengas algunas interrogantes y digas, parece que esto va mal, o tal vez estás a punto de decidir, o tal vez dices tú, yo estoy a cargo y tengo buena información y vamos a decir lo mejor, como tal vez hizo Julio en su momento.
Yo no sé si eres Julio, no sé si eres el apóstol Pablo, diciendo, esta es la mejor sugerencia, y vas a ver si te lo toman en cuenta o no. O tal vez eres las que vas a tener que tomar una decisión. Lo único que yo te digo es que Dios nos ha hecho su imagen y semejanza, nos ha dado inteligencia, nos ha dado capacidades, nos ha dado tal vez experiencia, nos ha dado una motivación para desear lo mejor para nosotros y para nuestra familia, para donde estamos trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si las cosas no salen bien, todavía sigue Dios reinando en los cielos. Todavía el Señor sigue pendiente de ti. Y como dice la palabra, si los cabellos de nuestra cabeza están contados y no los días de nuestra vida están contados, nadie va a morir en la víspera, como dicen, ¿no? Así que el día en que partamos, lo único que debemos estar seguros todos nosotros los que estamos acá es delante de la presencia de quién vamos a ir. Si es del Señor, gloria a Dios. Y si no, esperaremos el día del juicio. Es la verdad, es lo que dice la palabra de Dios. Pero muy bien, que si tú vives delante de Dios, no solamente se van a acordar tus hijos ni tus nietos, sino la bendición del Señor estará sobre tu casa, como ha prometido, para las siguientes generaciones. Dice, porque su amor te bendice hasta la 10ª generación y más allá. Si hay un deseo en mi corazón, y eso quisiera que sea el tuyo también, es que un día todos los que desciendan de mí hasta que el Señor venga, que tal vez es mañana que venga el Señor o hoy día, porque cada día es un regalo del Señor. Pero si pasan años, decenas de años o siglos, el deseo de mi corazón es que todos mis descendientes realmente conozcan al Señor. Y yo creo que ese es, si tú me dices, escoge un deseo sobre la faz de la tierra, ese es el deseo de mi corazón. ¿Por qué? Porque quiere decir que la eternidad la pasaré con aquellos que desciendan de esta existencia minúscula. Pero estoy seguro que ese es lo que está en mi corazón. Porque ¿quién no quiere lo mejor para sus hijos, sus nietos? ¿Quién no quiere lo mejor? Y a veces nos equivocamos. A veces creemos que tal vez le dejamos como ese señor que construyó una fábrica muy importante, de cual ahora nadie se acuerda. Y adrede lo digo para que no se acuerden. Porque sí, es así. Alguien dice, wow, ¿quién te va a seguir en tal cosa? ¿Quién te va a seguir? Lo único que está en mi corazón y quiero que esté en el tuyo también, y sin duda alguna estaba en el corazón del apóstol Pablo, y no por fuerza de él, sino por la gracia de Dios, es pedir al Señor bendición. ¿Tú quieres la bendición sobre tu vida y sobre tu casa? Pídeselo al Señor. Que Dios está atento a buscar la gloria. Pero acuérdate, Él quiere ser el Señor, porque Él gobierna, y Él es Dios. Muy bien. Dios tenía un propósito para Pablo y en su misericordia le alcanzó a 275 más. ¿Qué pasa en el verso 25 al 26? Miren, los dos últimos, dice lo siguiente, y vamos cerrando, dice, por tanto, les dice otra vez, ¿no? Termina, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en alguna isla, o sea, las cosas estaban en plena tormenta. Estaba en plena tormenta, pero él estaba seguro que el Señor le había manifestado su voluntad. Y él tenía fe, o sea, le creyó a Dios. Y cuando uno tiene fe, no es que ahí voy a esperar sentadito o echadito. Hay que hacer algo porque yo tengo una parte que hacer en obediencia, pero la mano del Señor está cubriendo a los que Él ama. Ya estaba resuelto, por el lado del Señor sí, pero ellos tenían todavía que seguir adelante con esa tormenta, de la cual vamos a hablar la siguiente semana. Pero ¿saben qué? En nuestro actuar y en nuestro vivir tiene una característica que es importante, que es tener esperanza. Yo no estoy negando que haya problemas. Nosotros no venimos acá a hablar de un evangelio barato, donde si tú crees en el Señor, todo está resuelto. Porque el Señor no ha diseñado la vida así. El Señor ha diseñado la vida de acuerdo a como Él lo ha dicho en su palabra. En su palabra dice que en este mundo tendremos aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y dijo que por su causa de su nombre, inclusive podemos ser negados hasta por nuestra propia familia. Pero dijo que Él nos ha prometido que no daremos nada, no padeceremos nada que no sea reconocido para su gloria y en los cielos. Así que no nos engañemos. Pero lo que está claro
es que nosotros sí podemos tener esperanza. Siempre se habla, ¿no?, que la vida de nadie está totalmente resuelta en todas las áreas. A los términos de la tierra es así. Aquellos que hemos confiado en el Señor sabemos que nuestra vida eterna está resuelta. Pero igual tenemos que trabajar mañana, tenemos que cuidar a nuestros hijos mañana, tenemos que esforzarnos mañana y tenemos que dar nuestras opiniones y tomar decisiones y estamos en riesgo de que pase lo que tenga que pasar. Pero Dios, no nos olvidemos. Termino de contar la historia de la fábrica. Estaba todo listo para construirse la fábrica. El cheque puesto ahí para la licencia de construcción. Pero de repente llegó una información a uno de los del equipo. Y la información fue que el Señor, en su sola misericordia, había permitido que haya otro lugar donde nadie de estos expertos había buscado de tener otro terreno para construir. Es más, todos pensaban que no era necesariamente el mejor terreno. El mejor terreno estaba en Negritos, no estaba en Sechura, que es también Piura. En ese desierto, allá donde nadie quiere ir, allá que está lejísimos, allá donde no había mucha descarga de materia prima, había un terreno. Pero un día el Señor, igual que el apóstol Pablo, en la manera como él quiso, la pregunta fue, ¿y por qué no se cobran ese cheque hasta ahora? ¿No será que si lo hacemos van a salir las cosas mal? Se planteó la sugerencia, ¿y si construimos la fábrica en ese otro lugar? Se debatió, se opinó, estaban en diferentes partes del mundo, inclusive en ese momento, y conversamos. Yo estaba en Japón en ese momento y estaba viendo productos que había visto en esa zona de Sechura. Y dije, esto que vimos en Piura hay, pero en Sechura también. Entonces di la sugerencia. Se tomó la decisión y la fábrica se hizo en Sechura. Y esa fábrica funciona hasta el día de hoy. Y vinieron otros que hicieron una fábrica mucho más grande, con mucho más recursos, en la zona de Talara también. ¿Saben qué ocurrió? Habían dos recursos importantes, la pota y la anguila. Dejó de haber pota, que ahora ya es popular, puedo hablar de un recurso que es conocido a nivel nacional, antes no lo conocía nadie. Dejó de haber pota en Talara y la pota apareció en abundancia en Sechura. ¿Quién sabía eso? ¿Los expertos? No. ¿Son los misterios de Dios? Solo Dios sabe, pero solamente, yo no sé si ustedes se han enfrentado una vez ante el aparato estatal. Pero algunos tenemos alguna postura, por lo menos la mía, de decir, Señor, yo me tengo que esforzar, voy a ir ante una autoridad y me van a negar, me lo van a hacer difícil, me van a pedir coimas, me van a hacer la vida imposible. Y yo no puedo caer en eso, entonces tengo que insistir por las razones correctas, con los papeles en mano, con las apelaciones y todo lo demás, diligentemente. Pero bueno, entonces tú no sabes si es Dios que está negando algo o es que es la burocracia y las cosas insanas que hay. Y como no sabes distinguir, solamente tengo una frase que tal vez pueda ser tuya, donde yo digo, Señor, yo sé que me voy a enfrentar en problemas siempre, y si voy a cruzar este terreno, también encuentro una pared de 2 metros. ¿Qué tengo que hacer? Buscarme una escalera para pasarla, porque siempre hay problemas, siempre hay que esforzarnos. Y cuando esté llegando a punto de cruzar, haz que esa pared suba 2 metros más. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a volver a enfrentarme a los problemas, voy a intentar pasar. Y sigue subiendo esa pared tantas veces hasta que este necio corazón y necio razonamiento, y que creo que tengo la razón, me dé cuenta de que esa pared no la debo de cruzar. Y eso pasó allí, y Dios permitió que ese grupo de expertos el día de hoy puedan decir de que fue un éxito hacerlo donde ninguno de nosotros lo pensó, pero Dios lo tenía definido porque tenía bendición sobre nosotros. Así fue. Pero no queda ahí la historia. No siempre tomamos la mejor decisión. Nos hemos equivocado todos muchas veces. Más de las que queremos reconocer, estoy seguro. Y entre ellos estará Julio, el centurión, que dijo, ¿por qué no le creí a Pablo? Si estuve dispuesto a arriesgar mi cuello por él, ¿por qué no le creí si era este experto en naufragios? Nosotros eran navegación, pero este en naufragios. Pero también tal vez Julio puede decir, está bien, pues, pero ante un piloto y ante un capitán experto, Pablo puede ser mi paz de confianza, arriba mi cuello, pero la navegación, saben los expertos, tenía por qué decirlo, como lo que queríamos construir ahí, por supuesto, y no estoy justificando. Solo digo que tú te puedes enfrentar a lo mismo. También puede ser que tú des tu opinión y tu opinión no sea escuchada como el apóstol Pablo. ¿Vas a renegar o vas a orar?
buscando lo mejor. ¿Qué vas a hacer? No siempre sabemos lo que va a pasar. De eso creo que sí estamos seguros todos. No sabemos lo que va a pasar mañana. Yo voy a ir y haré tal cosa y me esforzaré porque todavía hay fuerza en estos brazos. Tengamos cuidado, porque cuando un hombre razonó así y dijo voy a tener mis graneros, porque hay gran cosecha y voy a ampliarlos y voy a hacer esto y aquello y ahorraré y prosperaré, pero no consideró a Dios y Dios le dijo, necio eres porque esta noche van a venir por tu alma, porque nuestros días están contados. Y es tan importante que a veces no lo valoramos. Damos por sentado que mañana lunes vamos a amanecer. Y no valoramos nuestra vida. Pero en cambio, yo sí te voy a decir algo. Para ver si de esta manera, Dios de alguna manera nos permite entender. Si yo te dijera que te dan $100,000, pero mañana no amaneces, ¿firmas? Cri, cri. 500,000. No amaneces mañana. Nada. 1,000,000. Nada. Ya no tengo más, así que ya no puedo ofrecer más. ¿Saben qué? Solo ahí nos damos cuenta cuánto vale la vida. Y todos los días lo recibes gratis de Dios. Hasta ahora, aquellos que son expertos en termodinámica no pueden demostrar cómo es que el universo se mantiene si quiere irse deteriorando. Ya no debería existir, pero no lo dicen porque no es popular, no es científico. Si realmente queremos hablar de cosas científicas, tenemos que ir de lleno a investigar, con todo de nuevo, y nos vamos a admirar. Ahora se habla mucho de la física cuántica. Lo dejo ahí, no te voy a aburrir, pero búscate eso en YouTube y vas a ver ahora, si el Señor Jesús estaba allí y de repente pasaba esta pared y tú dices, mentira, eso es porque lo agarran de inocentes, son buenos hermanitos, pero es mentira. Lee algo de la física cuántica y va a decir, ¡ah! Puede ser. O sea, que hay partículas que pueden estar en dos lados a la vez. Y ahí lo dejo. Leamos y estudiemos. Y el mundo se va a seguir admirando de los descubrimientos que va a hacer de un Dios todopoderoso. De un Dios que dice que la naturaleza y nuestra propia existencia manifiestan la gloria que Él tiene. Pero no lo queremos ver. Y no vemos tanto que ni siquiera valoramos que mañana, si nos levantamos, es por la misericordia y la gracia de Dios. Muy bien. Como no sabemos lo que va a pasar, tenemos que estar en oración y buscando al Señor. Y eso no quita que te vas a levantar con denuedo, con esfuerzo, a hacer tu parte para la gloria de Dios. ¿Ok? Así que los creyentes debemos entender siempre que no tendremos plenitud. Como dice, el vaso está medio lleno. Medio lleno debe ser nuestra frase positiva. No tengo todo, pero vamos. Vamos a esforzarnos, vamos a trabajar, vamos a buscar más al Señor, vamos a crecer en conocimiento de su voluntad, vamos a tener más experiencia, vamos a estudiar más. Y no a decir, oh, las cosas están mal. No se puede. Dios se olvidó de mí. A veces hay personas que me han dicho, sí, entiendo lo que dice la Biblia. Yo sé que es, pero es que en mi caso, es que en mi situación, tú no entiendes, tú no me entiendes, que mi situación no es así. Tú eres la excepción al universo. Dios, que conoce la naturaleza humana, se olvidó de ti. Lo que pasa es que nosotros, en lugar de entender que el eje de nuestra vida es Dios, somos nosotros mismos. Y en el trono de nuestro corazón estamos nosotros, cuando debe estar aquel que nos dio la vida, y todo va a empezar a tomar sentido, te lo puedo decir, con 38 años caminando al Señor. No de vida, ya tengo más, pero en el Señor. Dios tiene un plan eterno para sus criaturas, pero también tiene un plan eterno para los que va a llamar a salvación. Dice el Señor Jesús, dice, mis ovejas oyen mi voz. Y lo que más o menos con todo el corazón y en oración pidiendo al Señor he querido hacer esta mañana es manifestarte que el Señor sigue reinando, gobernando y tiene un plan de bien para ti. Y sin duda alguna, el mejor bien es aquel que siendo Dios, en ese misterio de la Trinidad, cuando no existía el ser humano, dice que decidió, se propuso en su corazón, un día venir a la tierra
como ahora ha pasado hace poco Navidad. Vivir entre nosotros con una vida perfecta, sin pecado, cumpliendo la ley. Y subir a esa cruz para vencer al pecado y a la muerte. Resucitar, mostrarnos de que triunfó. Y ahora está llamando, porque dice que sus ovejas escuchan su voz. Y está llamando. Y si hoy día el Señor ha tocado tu corazón por su palabra y te está haciendo entender hasta donde yo puedo hacer, es tal vez ponerte las mejores ideas de la manera más didáctica posible en tu cabeza esa información. Pero quien pueda hacer que baje al centro de nuestra voluntad, de nuestro corazón, de nuestro ser, y motivar un cambio es solamente el Espíritu Santo. Y esa es mi oración, así como el apóstol Pablo, ¿no? Que el Señor realmente permita que nuestra vida sea transformada de tal manera. No puedo contar tan rápido cuántos somos acá, pero igual que el apóstol Pablo, ¿no? Tenía sus 275. Acá no sé cuántos somos y cuántos también en su momento que no han podido venir podrán ver el video. Pero que el Señor nos conceda que un día estemos delante de su presencia. No en nuestras fuerzas, no porque somos inteligentes, no porque somos sabios, no porque nos reunimos un domingo acá, sino porque Él vino, vivió entre nosotros, murió en la cruz y está diciendo, acá está el acta que te acusa de tus pecados. Te ofrezco un intercambio. Tú me das todos estos pecados y yo te otorgo la salvación. Gratis, porque quiero ser tu Salvador, pero tu Señor también. Yo quiero enseñarte a vivir. Ese es el llamado del Señor para todos nosotros. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por esta mañana. Gracias Dios porque si estamos de pie hoy día, no es porque hayamos tenido el dinero, ni la inteligencia, ni la capacidad para comprar un día más de vida. Es porque tú sigues reinando en los cielos y tú has decidido que hoy día estemos aquí. Por eso, Señor, te pedimos que tu gracia, tu misericordia y todo lo que hemos escuchado en esta mañana, Señor, aquello que ha salido de tu palabra, Señor, tu verdad, Señor, que muchas veces, Señor, no tenemos la mejor idea o no tomamos la mejor decisión, pero tú, Señor, tomaste esa decisión que nosotros no podemos entender, que siendo santo, puro y bueno, te hiciste hombre, te encarnaste para vivir entre el polvo de nuestros calzados. Viniste de la manera más humilde, siendo el Rey de todo, con un solo propósito, de vivir cumpliendo perfectamente la ley y no tener mancha alguna, para que sea aquel Cordero que realmente subió esa cruz para poder expiar nuestros pecados. Señor, trata con cada uno de nosotros y pon en nosotros ese deseo de honrarte, de glorificarte si somos ya tus hijos. Y si no es así, Señor, sigue tratando con cada uno de mis amigos, amigas que están acá. Estamos gozosos que también puedan escuchar tu palabra, porque tú tienes propósito. Y un día, Señor, tuviste misericordia en nosotros y no quisiste que sigamos el mismo rumbo de la vida, que seguimos batallando en esta tierra, pero con un destino eterno seguro, porque Cristo es quien cumplió. Él es el que pagó por nuestros pecados, porque nosotros somos faltos, no alcanzamos a tu santidad. También, Señor, queremos agradecerte por este año que nos has permitido, Señor, empezar a reunirnos. Permite, Señor, que cuidemos unos de otros, que seamos, Señor, abiertos a compartir, Señor, y ayudarnos, y animarnos, Señor, a crecer en tu palabra, a poder adorarte juntos, a poder, Señor, desarrollar amistad, cercanía, de tal manera, Señor, que mostremos ese carácter de tu Hijo Jesucristo. Y el mundo sepa que tienes ovejas, Señor, de tu prado, a quien tú cuidas, así como cuidaste al apóstol Pablo. Cuida de nosotros, Señor, en este día. Te agradecemos, Señor. Dejamos todo este tiempo en tus manos agradecidos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.